Y esta semana comenzó a tramitarse en la Comisión de Educación del Senado la iniciativa que permite que los IP y los CFT convertirse en instituciones sin fines de lucro. Esto sin perder su acreditación. La medida ya levanta críticas desde estos establecimientos, cuestionados varios puntos de este proyecto. Pero vamos a conversar más de este tema y nos acompaña el tesorero del Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación Superior, CONIFOS, y vicerrector del IP Los Leones, Juan Matulich. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Macarena. Muchas gracias por invitarme a, de alguna manera, explicar cuál es la situación que nosotros vivimos. Antes de explicar la situación y conversar sobre el proyecto en específico, una de las exigencias del Ejecutivo para poder optar a la beca Nuevo Milenio era manifestar su voluntad de pasar a ser corporación o fundación sin fin de lucro, ¿cierto? ¿Y esto era solo la declaración de buena voluntad? ¿Pudiera haber declarado la buena voluntad y no a realizar el trámite posterior? Lo que yo le voy a señalar es lo siguiente. El Ministerio de Educación, con fecha 21 de diciembre, nos envía un memorándum desde la División de Educación Superior, en donde nos solicitan voluntariamente adscribirnos a este proceso que cambia la personería jurídica de los institutos profesionales o los centros de formación técnica. Plazo de respuesta, paradojal, 21 de diciembre, el mismo día. Esa situación la respondimos muchas instituciones, manifestando nuestra buena voluntad de adscribirnos a este nuevo proceso, entendiendo que la palabra lucro ha sido excluida de nuestro léxico, porque todo lo que tenga lucro es peligroso. Entonces, en educación particularmente pareciera que eso también se vincula a las movilizaciones estudiantiles y a los levantamientos de banderas políticas. Entonces, esto es un hecho político. Y como tal, lo que nosotros señalamos en su oportunidad es que, dadas las condiciones en que nos están solicitando esto, ha ido generando un proceso de cambios en la educación superior que es bueno también ponerlo en el contexto. Y el contexto es el siguiente: año 1981 cambia la Ley de Educación Superior. En el año 1981 habían 100.000 estudiantes en la educación superior, fundamentalmente 8 universidades que eran las universidades tradicionales. Esas 8 tradicionales se transforman en 25 universidades posteriormente y se apertura hacia el sector privado la educación superior. Crecen universidades, nacen institutos profesionales, nacen centros de formación técnica. Haciendo una síntesis, hoy día la matrícula en educación superior supera 1.100.000 personas. O sea, en prácticamente, no sé, del año 1981 a la fecha, hay 35 años, se ha multiplicado 11 veces la matrícula en educación superior. Cuando hablamos cuál es la cobertura de la educación superior, entonces hablamos de indicadores que señalan que todavía no tenemos una cobertura más allá del 40 y algo % de el grupo etario entre 18 y 25 años de edad. Por lo tanto, como país todavía tenemos posibilidades de crecer en esa cobertura en educación superior, y yo creo que a nuestro país le hace muy bien la educación superior, porque personas con mayor educación obviamente que son demandantes de más cosas. Y bueno, entregando ese contexto, vamos a lo que hoy día finalmente complica a los centros de formación técnica e institutos profesionales. Nosotros ya sabíamos en diciembre que el gobierno iba a exigir poder cambiar su personalidad jurídica para poder optar a los beneficios de la gratuidad. En el instituto que usted dirige, específicamente la decisión que tomaron es manifestaron su voluntad de modificar su personalidad jurídica. Así es. Nosotros manifestamos, sin conocer la ley, esta ley corta que se ha denominado, que tiene indicaciones desde el legislativo hacia el ejecutivo. Esta ley corta lo que hace, a diferencia de lo que ocurrió con los establecimientos educacionales de enseñanza media y técnico profesional, pero de la enseñanza media que gradúan a subtécnicos, para entender esta dinámica, en ese caso, la adscripción planteaba un plazo de 2 años y medio para adscribirse al nuevo sistema. No expropiaba a los dueños del establecimiento en términos de los activos que, dado el devenir histórico del desarrollo de su emprendimiento, del colegio que administraban, les permitía entonces en el plazo de 2 años y medio
traspasar los bienes a esta nueva organización que se hacía parte de ese colegio. ¿Y cuál es el reparo en eso? El reparo es que en el caso nuestro nos dicen, mire, esto es voluntario. Primera cosa, no es cierto que sea voluntario. ¿Y por qué no es cierto? Porque en los institutos profesionales y en los centros de formación técnica acceden los estudiantes más vulnerables de este país. Por lo tanto, califican dentro del 50% más vulnerable, más pobre de este país y por lo tanto accederían a la gratuidad. Imagínese usted un instituto profesional o un centro de formación técnica que no quiera adscribirse al cambio de personería jurídica pasando de con fines de lucro a sin fines de lucro, no tiene ninguna posibilidad de subsistir en este mercado. Vamos al... Bueno, usted indica que básicamente quienes son los estudiantes de los centros de formación técnica e institutos profesionales son la población más vulnerable, por lo tanto no adscribir a la gratuidad sería un sinsentido, especialmente por los estudiantes que ustedes reciben. Pero sáqueme de una duda. Hablemos en este caso del Instituto Los Leones. ¿Quién es el propietario del Instituto Los Leones? El Instituto Profesional Los Leones y la Universidad Los Leones es un grupo educacional que nace por allá por el año 1981 y nace como una iniciativa personal de quienes dirigimos a la institución. Ya, y posteriormente... en ese sentido, es que la pregunta es la siguiente, porque hoy día la ley permite que el Centro de Formación Técnica del Instituto Profesional pueda lucrar, distinto a lo que ocurre con las universidades, ¿cierto? Así y ya es, conocimos, ¿cierto?, cuál era el modelo en este caso para poder generar ciertos ingresos. Por lo tanto, ¿cómo se va a sostener el negocio para quien es el propietario del Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional si es que tienen que pasar a ser sin fines de lucro? Tú me has hecho una pregunta muy bonita. Bonita porque la decisión que nosotros manifestamos en su oportunidad cuando éramos 35 o 40 años más jóvenes que hoy día era construir educación superior para sectores socioeconómicos que no tenían acceso a la educación superior. Y nosotros fuimos capaces de construir un proyecto educativo y social. Y esa palabra que tú dices, negocio, que es negar el ocio, eso es lo que entendemos por negocio, negar el ocio. Y en esa circunstancia nosotros fuimos construyendo un proyecto educativo y social que beneficiaba a jóvenes en el acceso a la educación superior, pero también en su inserción en el mercado. Este sector de institutos profesionales y centros de formación técnica es el más regulado. Y entonces encontramos que hay versiones que dicen, no, si no es tan regulado. Por supuesto que es regulado por el Ministerio de Educación a través de un sistema de supervisión, es regulado por el Consejo Nacional de Educación, aquellos que solicitan y van en un proceso de acreditación institucional que es voluntario, etcétera. Tengo muy poco tiempo, entonces quiero conocer cuáles son sus críticas al proyecto y cuáles son los reparos que ustedes plantean en la comisión y además su diagnóstico, y espero en pocas palabras, de cómo cree usted que el Mineduc ha llevado adelante la gratuidad y en específico en lo que afecta a ustedes, los centros de formación técnica e institutos profesionales, porque punto aparte es lo que pasa con las universidades. Mira, yo quiero señalar que yo estuve en la Comisión de Educación del Senado el día lunes recién pasado. Y el día lunes recién pasado nosotros expusimos claramente que esta es una ley que no tiene sustento en la medida en que hay una ley de largo aliento que es la reforma a la educación superior. Tenía sentido esta ley corta en la medida en que nosotros podíamos acceder a la gratuidad. La solución que se optó entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es que se definían distintos valores para la beca Nuevo Milenio. Hoy día tenemos la paradoja de que tenemos 3 valores de beca Nuevo Milenio y se le ha puesto distintos pisos. 4 años de acreditación para el valor más alto, acreditación solamente para el valor intermedio. Y el de base de 600.000 pesos es acreditación también, pero también está el concepto de la elegibilidad que ejercía el Ministerio de Educación para con instituciones como centros de formación técnica e institutos profesionales no acreditados. Hay que pensar que hay 97 instituciones de esta característica y de ellas alrededor de un 35 a un 40% están acreditadas recién. Y por lo tanto, esta situación va a generar serias dificultades en aquellos que están en provincia. Cuando nosotros señalábamos en qué nos complica esto. ¿Por qué en provincia hay más dificultades? Porque en provincia se supone que las instituciones son de un tamaño pequeño. Cuando yo hablo de 97 instituciones son las que van quedando y que se han ido cerrando muchas de ellas, y yo diría que en un número del orden de las 200. Entonces, cuando se dice que este sector no está regulado, está sumamente regulado. Y se han producido cierres
como por ejemplo, yo voy a aquí señalarle un hecho puntual, pero que es significativo. La decisión de la autoridad de cerrar la Universidad del Mar le cuesta al erario nacional, hoy día, más de 9.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como organización, como Instituto Profesional Los Leones, como universidad, como centros de formación técnica, como organización CONIFO? Es aquellas instituciones que están en una situación difícil, darle continuidad de estudio a los estudiantes. Son ellos nuestra preocupación central. Y en esa perspectiva vamos a seguir trabajando hasta donde se pueda. Pero también le hemos dicho al Estado, le hemos dicho, si quieren modificar la participación de la matrícula estatal, que hoy día no sé si representa 1/3 de la matrícula total, y quieren agrandarla, quieren aumentar la cobertura desde la perspectiva de las instituciones estatales, entre otras cosas creando un centro de formación técnica por cada región, que no sabemos el destino claro que va a tener aquello, pero que en definitiva lo que se busca es lograr que estos estudiantes hoy día estén siendo atendidos por instituciones siempre. Y en el tema específico de la ley corta nos afecta porque nos expropia de todos los activos obtenidos durante más de 35 años y con la inmediatez. Y los expropia de estos activos. ¿Y qué es lo que dice el proyecto de ley respecto a los activos que tienen que ser traspasados a esta fundación o corporación? Señala claramente que la institución logró el reconocimiento de parte del Ministerio, logró la autonomía, con un decreto también del Ministerio de Educación, y logra el proceso de acreditación a través del Consejo Nacional de Acreditación. Entonces, la ley señala que las condiciones que permitieron el otorgamiento de cada una de esas situaciones deben permanecer en la institución. Entonces, si una institución hoy día decide adquirir algo, eso lo hacíamos con el aval personal de quienes éramos los dueños de esta institución. Esa situación se mantiene en muchas instituciones y el cambio de con fines a sin fines de lucro obliga al traspaso de todos estos activos. ¿Y qué pasa con el detrimento al patrimonio personal de todas estas personas que participan en estos proyectos educativos, que le ha significado al país un incremento en la cobertura muy importante y también, de alguna manera, el efecto que estamos teniendo hoy día de que cada uno manifiesta lo que deben ser sus derechos? No me queda más tiempo, pero gracias por compartir con nosotros parte de los reparos que tienen a este proyecto que ya tramita el Parlamento. Muchas gracias. Buenas tardes.